Qué gusto que nos acompañen. Bienvenidos, bienvenidas a Justicia, Asignaturas Pendientes, un programa del canal del Poder Judicial de la Federación y Aspen Institute México. Y el día de hoy vamos a tener una charla muy interesante porque además nos quedamos con muchas ganas y muchas preguntas para conocer algo relativamente nuevo. Vamos a hablar de la Ley General de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias, esta segunda parte de una charla con el magistrado y la magistrada expertos y experta en el tema. Magistrada Paula García Villegas Sánchez Cordero, qué gusto nuevamente. Gracias, Bienvenida. Elisa. Es un placer y la agradecida soy yo, los agradecidos somos nosotros. Y el magistrado Gracias. Víctor Mota Cienfuegos, magistrado, Sí, a la bienvenido. orden. Qué gusto nuevamente. Muchas gracias por la oportunidad. Digo que es algo relativamente nuevo, aunque ustedes llevan muchos años impulsando el tema, conociendo, dando seguimiento, pero finalmente tenemos una ley general de mecanismos alternativos de solución de controversias. Y yo sé que pues mucha gente que nos ve es experta en los temas del Poder Judicial de la Federación, pero muchas otras personas no. Y, y me han preguntado, bueno, ¿qué es exactamente eso? ¿Cómo puedo acceder? Entonces yo empezaría por lo básico. ¿Qué es qué son los mecanismos alternativos para resolver controversias, magistrada? Es un procedimiento para Ujú, llegar a acuerdos en donde las partes deciden tener una escucha activa y ceder mutuamente. Hay concesiones recíprocas sobre un problema o prevenir un problema futuro o resolver parcialmente un problema. mm, Puedes resolverlo en la totalidad, puedes resolverlo parcialmente, puedes prevenir un conflicto futuro y lo que hace es de una manera realmente flexible y amigable mm, que las partes en el conflicto voluntariamente se acerquen, que sepan ellas que va a haber un tercero, que es en la ley se maneja como la persona facilitadora, ujú, en otras legislaciones a nivel local es el mediador o mediadora, públicos o privados, para que exista la posibilidad de tender puentes y comprenderse mutuamente y mm, resarcir las relaciones humanas quebrantadas. En cualquiera de los temas, en esta ley, menos penal, y bueno, laboral ya ajá, tiene sus propios mecanismos para resolver conflictos en forma alternativa con la reforma al sistema laboral en su conjunto y queda el resto de las materias en ese sentido ahí. y en este resto de materias, ¿cuál es la más común? ¿Civil? Sí, yo creo que deberíamos, Elisa, de partir que la sociedad humana ha tenido una evolución constante. La civilización tiene toda una trayectoria y hemos ido tomando ideas mucho más estructuradas hasta llegar a la sociedad actual, donde tenemos todo un poder judicial que se encarga de la resolución de los conflictos. Ujú, Pero los conflictos desde una óptica jurídica con teorías de, mm, de- conforme a la ley, ¿verdad? ujú, Y eso a veces lo hace demasiado rígido, sobre todo para el común de las personas. No todo conflicto entre personas involucra a grandes cantidades de dinero, no todo conflicto entre personas es irresoluble. ujú, Entonces tenemos que volver a lo básico y esa fue una palabra que tú empleaste en tu introducción, me parece sí, muy importante, porque la capacidad de entender y la capacidad de conciliar está en todos. ujú, Para eso no se necesita la preparación especial de los doctores de la ley, de jueces y magistrados. Para eso basta con tener sentido común y ganas de volver mm, a la pacificación. Entonces, en este México actual, en donde un 60% de los conflictos que se presenta en tribunales, hasta un 60% tiene que ver con cuestiones mercantiles, civiles y mm, familiares, mm, pues encontramos el momento histórico en que ya contamos con un Código Nacional de Procedimientos Civiles y Nacionales, donde se está visibilizando la necesidad
de juicios más ágiles. Ujú. Y colateralmente a los juicios, también la posibilidad de dejar la justicia en manos de sujetos de derecho privado, que son las personas facilitadoras, que van a llevar a través de arbitrajes, a través de mediaciones, la propuesta de solución, o van a propiciar que las propias partes que están transitando el problema generen esa posibilidad de acuerdo que dé solución. Ujú. Entonces, volviendo a tu pregunta central, sí, creo que la materia civil es icónica en este sentido y creo que es la forma en que se puede efectivizar la justicia, no solamente a partir de tribunales que van a resolver conforme al estricto derecho, ¿verdad? Sí. En un esquema de rigidez, sino en una forma mucho más flexible y acorde a los intereses de las personas. ¿Esta forma flexible implica también que se obtenga justicia de manera más rápida? Sin duda alguna. Uno de los Sí. principios de la mediación, que es uno de los mecanismos alternativos para resolver controversias, Ujú. porque hay varios, de menos flexible a más flexible. El menos flexible es el arbitraje, está la conciliación, la mediación, la amigable composición, y depende también de la participación del tercero, qué tanta participación tiene el tercero en proponer una Mm. solución o no proponerla, en solamente llevar a las partes para que dialoguen. Y sí, contestando tu pregunta, sí tiene que ser uno de los principios es la expeditez. Mm. Si no hay expeditez, pierde sentido el mecanismo alternativo y tiene que ser un ganar-ganar de ambas partes. También perdería sentido si hay asimetrías o si gana una de las partes sin que exista la concesión de su parte de otro. La naturaleza humana, lo decíamos, es enormemente compleja. A veces son posturas y visiones que parecieran absolutamente discrepantes. Ujú. En la mayoría de las personas existe esa posibilidad de querer ceder un poco, pero para llegar a la solución del conflicto, sí hay asuntos que se resuelven en muy pocas sesiones de Ujú. mediación, porque justamente uno de los principios de la mediación es la voluntariedad. Y Y además, por lo que me platicas, magistrada, perdón, aquí interrumpí, es que me llama la atención porque estaba pensando en la lógica y en lo que estamos acostumbrados y acostumbradas a ver y conocer de los procesos judiciales. Siempre un ganador y un perdedor. Y quién sabe cuándo, después de cuántos años. Y aquí es cambiar esa lógica totalmente. sin duda, cambiar la lógica, pero además se tiene que instrumentar en 180 días esta ley y sí habría una nueva percepción de lo que es la justicia en la manera alternativa, en la vertiente de expeditez, de justicia de fondo, de justicia justa, Sí, alternativa, pero sí. justa. Sí, se tendría que instrumentar, Víctor, lo más rápido posible con gente que conozca realmente los mecanismos alternativos. ¿Y qué se requiere para esa instrumentación? Bueno, la ley actual, la Ley General de Medios Alternos, ya está poniendo sobre la mesa la creación de un instituto Ujú. que depende del Poder Judicial de la Federación, que es quien lleva el registro y certificación de todas las personas facilitadoras. Mm. Y ese concepto de facilitador incluye desde árbitros hasta Mm. mediadores y conciliadores, a quienes se tendría que brindar una capacitación mínima, desde luego totalmente profesional, pero que se dé fe de la justicia con la que se van a conducir. Se requiere la instalación de ese instituto, Ujú. su operación para el registro de estas personas y a partir de allí también una vigilancia de su actividad, porque así como hablamos de los beneficios que puede traer el asumir un convenio, también tenemos que advertir los riesgos que esto puede representar. Ujú. La Ley Nacional de Medios Alternos ya está previendo que los facilitadores tengan fe pública, como los Sí, notarios, como los secretarios de los juzgados, que no puede hacer cualquier y que no persona. puede ser cualquier persona. O sea, necesita una capacitación, experiencia, eh,
bueno, lo que todo mundo esperamos de alguien que pueda mediar, facilitar, Sí, ¿no? eso y se requiere también buena fe. Mm, Hay en el artículo sexto, uno de los principios rectores que ujú, también pongo mucho énfasis y subrayo mucho la parte del buen comportamiento, de la ética mm, y de hacer el trabajo adecuadamente, que dice buena fe implica que las partes en un procedimiento de mecanismos alternativos de solución de controversias ujú, participen con probidad y honradez, libre de vicios, dolo o defectos y sin intención de engañar. mm, Entonces, sí es muy importante que el tercero imparcial, la persona facilitadora o mediador en otras legislaciones, actúe con probidad mm, y sepa que aun cuando sea mediador privado, no es el que le paga, entonces gana. Ahí no sí, hay eso. sí. Es el que le paga sus honorarios, pero él tiene que conducirse con los principios de la mediación, con equidad, con buena fe, con confidencialidad, Mm, saber que hay autonomía de la voluntad de las partes, saber que también tiene que existir el acceso a esta justicia alternativa en condiciones de equidad y de igualdad en las dos claro, vocablos. Y no se diga las personas facilitadoras públicas, pero sí sí. tiene para que se crea en el sistema de justicia alternativa el perfil de los terceros, el perfil, Mm, la persona física que va a ser el tercero imparcial es fundamental para llegar a buen puerto. Obran mal o se conducen sin probidad mm, y entonces estará destinado a fracasar la justicia sí. alternativa y el mecanismo alternativo. Por el contrario, si hay una fiscalización adecuada, una buena fe, las flexibilidades y simplemente sentirse a gusto con lo que están haciendo, entonces Mm. va a llegar a buen puerto. Ujú. Insisto, es cambiar totalmente la idea y el concepto que hemos tenido de cómo alcanzar, llegar, obtener justicia en los medios tradicionales, en donde uno contrata un abogado y entonces el abogado lo va a representar, tenga o no uno la razón, sea o no eh, culpable en el tema penal, ¿no? Y, y esta es una lógica totalmente distinta, es decir, aquí no cabe el dicho de que el que paga manda, No, por ejemplo, ¿no? Es decir, aquí se tiene que conducir con probidad quien esté mediando a las distintas partes y ambas partes van a ganar, ¿no? Así es. En los acuerdos, que estén de acuerdo. Han hablado de arbitraje, de mediación, de conciliación. ¿Cuáles son las diferencias entre unos y otros? Bien, básicamente el arbitraje es un juicio en donde las partes designan a un juez privado, de Mm, manera que el procedimiento cumple las mismas formalidades que están establecidas en la ujú, Constitución, como es la notificación del inicio del procedimiento a la contraparte, la oportunidad de que conteste la demanda, que cada una de las partes, actor y demandado, ofrezcan sus pruebas para dotar de objetividad al procedimiento y que el árbitro o el panel de árbitros ujú, que ellos también designan pueda resolver conforme a reglas jurídicas. ujú, Entonces realmente es un juicio donde los jueces son privados y tienen esa denominación de árbitros. En la mediación, el tercero es imparcial. Él conduce el acuerdo, ¿verdad? Pero no lo fuerza, ni ujú, siquiera hace propuestas concretas, porque entonces estaría influyendo en lo que pueda surgir de la libre voluntad de las ujú. partes en conflicto. Que, dicho sea de paso, en la materia civil, todos son relaciones contractuales, Sí. desde los socios de una empresa, los contrayentes en un matrimonio Ujú, que lamentablemente también llegan a la terminación a través del divorcio, pero son personas que en algún momento de su vida tuvieron una afinidad natural, ujú, tuvieron esa intención de construir algo
juntos, ¿verdad? Y que por algún desacuerdo llegaron a estas hipótesis de terminación de su relación. Pero la mediación lo que pretende es que, superado el conflicto, incluso se pueda recomponer la relación entre partes, de manera Ujú, que puedan, si no ya continuar como esposos, por ejemplo, pues que puedan seguir siendo padres ujú, responsables, ¿verdad? Y que contribuyan en lo necesario para sus hijos. ujú, ujú, Entonces, tenemos por otro lado la conciliación, donde el tercero imparcial sí presenta propuestas de solución, ujú, desde luego con su conocimiento jurídico, ¿verdad? ujú. De saber qué tanto la ley permite ese acuerdo o qué tanto existe alguna imposibilidad para ello. Entonces, ahí sí hay una conducción. Esas serían, creo yo, las diferencias más importantes. Conducción y propuesta, en este caso de la conciliación y en la mediación, interesante, son las partes las que Mm. van encontrando a través de este medio de facilitar el diálogo, la solución o las soluciones, ¿no? El acuerdo. ¿Se firman los acuerdos? ¿Tienen alguna vinculación? O sea, ¿qué sucede después de llegar a una mediación, a un acuerdo entre las distintas partes? Sí, tiene toda una serie de etapas Mm, también. Comienza, como lo comentaba el señor magistrado en la anterior cápsula que hicimos, pero comienza con una invitación. ujú, Luego les explican a las partes cuáles son los principios de la mediación, sobre todo el de la confidencialidad, es muy mm, importante porque a diferencia de un juicio, nosotros estamos regidos, nosotros me refiero a los poderes judiciales local y federal, por el artículo sexto, somos ujú. sujetos obligados a cumplir el principio de máxima publicidad, de transparencia y rendición de cuentas, Sí. y nuestras sentencias todas tienen que ser públicas. En el caso de la mediación, ahorita contempla la ley que se suban a un portal. En este momento, el principio de la obviamente me imagino que incluso quitando datos personales, pero uno de los principios es la confidencialidad Mm, y que las partes que intervienen en las distintas etapas, sobre todo en todas donde llegan a los acuerdos, en las sesiones que se van dando, no pueden participar en un juicio como testigos, por mm. ejemplo. Lo que queda guardado, salvo cuando hay un delito. Cuando hay Ah, un delito que se dan cuenta en las sesiones de mediación, es el único momento en el que el facilitador o la facilitadora da aviso de la existencia de un mm, ilícito. mm, Fuera de eso, tiene que guardar secrecía. Luego viene, dentro de esas sesiones ya las platicará el señor magistrado, pero se forman justamente cuáles son los temas que se van a desarrollar, cuáles se van a poder resolver. Las partes llegan a aportar las soluciones en estos temas, se lleva un orden, se lleva una estructura, es bastante en forma lógica. ujú. Y luego viene la firma se elabora un convenio y viene la firma del convenio. La respuesta a todo eso para responderte, sí, Sí. sí se tiene que firmar el convenio, lo firman los participantes, que son las personas mediadas, lo firma la persona facilitadora y si se quiere que tenga la categoría, y en su caso, si así se desea que también los terceros, además del facilitador, como quienes fueron testigos o las periciales, depende del grado de dificultad de la mediación, pero si se quiere que tenga la categoría de cosa juzgada y Ujú. se ejecute en la vía de apremio, entonces tiene que pasar por un filtro más, que Mm, es la validación en el centro, y mm, entonces sí, en caso de incumplimiento, que es poco viable que exista incumplimiento, normalmente las partes cumplen ajá. porque ellas mismas llegan a ese acuerdo, se eleva la categoría de cosa juzgada. De cosa juzgada. Sí. ¿Y puede alguna persona acudir a la mediación cuando ha iniciado algún otro procedimiento, alguna demanda, por ejemplo? ¿Se puede poner un freno a esa demanda e intentar la conciliación? ¿O una vez que uno arranca ciertos procesos ya no hay marcha atrás?
nunca es tarde Sí. para que las personas se corresponsabilicen de sus propios conflictos y busquen opciones de solución que sean lo más viables. En cualquier momento, antes del inicio de un procedimiento judicial, tienen acceso a estos mecanismos y basta con que se acerquen a los centros de mediación privada Ujú. o a los centros de mediación pública bueno, se han instalado en todas las entidades del país. Algunos funcionan muy bien, ya tienen mucha experiencia en estos procedimientos y ahora esto inicia en el Poder Judicial de la Federación Ujú. también. Mm. En ese sentido, también es importante lo que mencionaba la magistrada Paula María García Villegas Sánchez Cordero, en el sentido de que los principios que rigen el procedimiento marcan la necesidad de resolver apegados a la verdad y a la buena fe. Y en ese sentido yo quisiera, Elisa, mencionar que esto pues también representa algunos riesgos. Y esos riesgos o aspectos negativos Sí. tienen que ver con la posibilidad de que algunas personas, no obstante tener el carácter de facilitadoras y contar con esta fe pública, pues se pueden orientar a ser meros tramitadores de convenios judiciales. Mm. Y entonces esto representa que la mediación se pueda transformar en una forma de cobranza extrajudicial, y eso es Sí. un riesgo. Igualmente, que se dé la explotación de una persona por otra en el aspecto patrimonial, y eso está prohibido por la Convención Americana Mm. sobre los Derechos Humanos en el artículo 23.1, y también sería una causa de nulidad del convenio. Y por tanto, volvemos al punto que habías mencionado al inicio de la plática sobre la ética del facilitador, que también nos decía la maestra Paula María, es muy importante que se tengan interiorizados los principios para poder obrar conforme a la justicia y la buena fe. Porque no se trata nada más de redactar un convenio que después se va a llevar a un juzgado para ejecución y en donde se diga que la persona firmó de conformidad. Por eso es importante llevar una a una todas las etapas, que no se convierta el medio alterno en una sola práctica de documentar Sí. reconocimientos de adeudo, ¿verdad? Sino que realmente sí exista esa posibilidad de participación real y de buscar soluciones que no se lleven todo en beneficio de una sola de las Mm. partes Mm. y que se logre ese justo medio, ¿verdad? Que implica ceder para ganar. Ujú, ujú. Cuando habla magistrada de explotación patrimonial, eh, ¿a qué se refieren? ¿Qué tipo de casos podrían eh, desviarse y tener estas consecuencias negativas? Normalmente son con los intereses. Cuando se Mm. tiene una deuda y esa deuda no se paga en forma y en tiempo, Mm. una deuda también en donde ambas partes, acreedor y deudor, habían em, determinado que se iba a pagar en un momento específico, ahí mismo se puede pactar en caso de incumplimiento cuál va a ser el interés, la pena convencional o de no hacerse, también se cobran a las buenas o a las malas, pero Mm. esos intereses que parecieran pactados voluntariamente, eh, Mm. a veces no son Tan tan voluntarios. voluntarios Sí. y llegan a ser muy elevados, en Ah. ocasiones hasta la cantidad de la propia deuda o más. Entonces, lo que ha hecho, de por sí hay tesis ya por parte de la Corte desde hace tiempo, y más las reformas de derechos humanos y de amparo de las que tanto se ha hablado de 2011, Mm. sí dieron la pauta para que no se permitiera la explotación del hombre por el hombre, poner la dignidad de la persona Mm. en el centro. Y en los convenios de mediación donde se vaya a dialogar entre las partes sobre una deuda y los intereses pactados o la pena convencional también determinada por el incumplimiento, tienen que ceder y que no exista necesariamente la fijación del interés, pero ya establecimos este Mm. interés, pues, Mm. es violatorio de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, del Pacto de San José,
y tendrían las partes que negociar esos intereses. Normalmente viene en lo accesorio a la suerte principal. Ahora bien, con esto Ujú. termino. También hay ocasiones en que los intereses llegan a ser un poquito más altos porque la persona deudora es deudora recurrente. Mm, Entonces, también puede darse el caso en donde ya conoce un camino en el que la Corte empieza o los tribunales de la Federación a disminuir los intereses. entonces espera para Es llegar y que correcto. les bajen los intereses y es un modus ya eh, operandi, digámoslo de alguna manera, Sí, ¿no? a Entonces, veces son deudores recurrentes. sí. Entonces hay que tomar en cuenta, pero eso en un convenio de mediación sí se puede decir, a Ah, ver, este es un interés un poquito más alto porque van 5 veces que presta el acreedor y como quiere incumple en la es, parte deudora. sí, sí. Entonces se justifica. Me parece que se aterrizan muchas cosas de lo cotidiano, de los problemas que aquejan a la sociedad en general y no necesariamente por actuar mal, sino por el simple hecho de estar en contacto directísimo y en circunstancias a veces externas que nos ponen en esa situación, llamémoslo así. Entonces, la mediación me parece que es un camino además para el entendimiento con el otro y con uno mismo en una de esas, pero de ello me gustaría que nos platicaran o nos dieran alguna reflexión de la experiencia que han tenido. Vamos a hacer antes una pausa y volvemos. Continuamos con esta interesante charla. Eh, Estoy segura que muchas de las personas que nos ven, que nos escuchan, magistrada, magistrado, pues están interesados en conocer un poco más, porque les comentaba antes de la pausa que la mediación no únicamente se puede llegar a buen puerto en el tema concreto de obtener justicia por el problema o conflicto que uno tiene, sino también el asumir responsabilidades e incluso el limar también las asperezas con el otro, cuando no nos escuchamos y cuando nada más decimos, pues velo con mi abogado o velo con mi abogada. Y entonces hay una cerrazón de las partes y no hemos tenido ni siquiera el tiempo de entendernos, de escucharnos. Me parece que esto además puede ser un proceso muy interesante en en crear estos o en resarcir vínculos, ¿no? De muchas maneras, magistrada. Así es, la mediación y los mecanismos alternativos tienen también como objetivo secundario, lo voy a llamar así, pero reconstruir las relaciones personales, Mm, sociales o institucionales. También se puede mediar los conflictos interinstitucionales e mm, intrainstitucionales, está contemplado en la ley a través de ya sea los representantes legales o la estructura jurídica, la unidad de defensa jurídica que tengan. Y sí, probablemente no terminen con una relación de amistad, no se pretende eso, y menos en los casos más complejos, pero sí de respeto mm, mutuo mm, y sí de poderse seguir viendo a la cara, los ojos ujú, y seguir teniendo relaciones institucionales maduras y de buena fe, no sí, necesariamente, y una reconstrucción interna y una sí. reconstrucción en ese tejido roto. ¿Cuántos Mm, problemas no se generan posteriormente a haber ujú, tenido un problema original, mm, digamos, ¿no? Por mantener estas situaciones no resueltas, ¿no? Eh, patrimoniales o de cualquier otro tipo. Y les preguntaba también sobre sus experiencias, sobre algunos casos concretos que hayan vivido que consideren sea importante también para la audiencia escuchar, conocer, mm, para quienes nos están viendo y escuchando decir, ah, es que yo no entendía que esto se podría resolver de esta manera. Lo que identificamos más a menudo como el problema de las personas que se ven inmersas en un juicio
aun cuando lleguen a una sentencia Ujú, que necesariamente para una persona es favorable, para la otra es desfavorable, ese principal problema es la efectividad. mm, ¿Cómo se materializa la justicia a partir de una declaración en sentencia de que hay una persona vencedora y otra vencida? ¿Y cómo se lleva eso a la traducción en el mundo real de que se entregue lo que es debido, que mm, puede ser una cantidad de dinero, puede ser una casa o departamento, o puede ser la custodia de un hijo? mm, Entonces, esa situación representa un reto de volver realidad la cosa juzgada. sí. En los medios alternos también existe una cosa juzgada. La mediación se plasma en un convenio, ese convenio bajo la fe pública del mediador se inscribe en los centros de registro y finalmente tiene ejecución. ¿Qué pasa entonces cuando la persona que comprometió el que iba a hacer ese dar, ese entregar a la otra, se rehúsa voluntariamente a hacerlo? Bueno, pues también existe una acción que nuevamente es una acción judicial, en materia mercantil, por ejemplo, es el juicio especial sobre transacciones comerciales y arbitraje, Ujú, ¿sí? En donde se demanda la ejecución. Un árbitro tiene la competencia para resolver, tiene la jurisdicción para dictar su laudo, pero no tiene la coerción para poderlo ejecutar. Eso solamente corresponde al Estado. Entonces se inicia este juicio para lograr la plena ejecución. Y allí es donde nosotros hemos tenido alguna experiencia porque vemos el cumplimiento de los elementos formales de un procedimiento bajo la óptica constitucional y validamos que se puede ejecutar lo convenido. Pero en otros asuntos advertimos que sí existen violaciones que pueden ser graves en los derechos fundamentales de las personas y lo tenemos que advertir. Por ejemplo, cuando existe un crédito que puede sí. ser bancario, comercial o entre personas, pues ahí tenemos que advertir el tipo de obligaciones que asume cada una de los intervinientes, Ujú, ¿verdad? Tenemos que verificar que lo que se va a entregar realmente corresponda con lo debido. Y la medida de eso está ujú, en el precio de entrega de los bienes mm, o bien los intereses, como los mencionaba mm, la magistrada Paula, ¿verdad? Y entonces son las ocasiones en que los jueces podemos intervenir, incluso de oficio, ah. y llegar desde la invalidación de una cláusula del convenio hasta en su totalidad. Por ejemplo, si yo quiero un crédito de 5 pesos y mi bien vale 30, Ujú. ahí hay una situación desigual o Sería una desproporción desproporción. que desde luego en el ámbito del derecho privado, que se basa en la igualdad entre personas, el comprometer una cosa de mayor valor al debido implica un desequilibrio y por tanto Ajá. injusticia. Cuando dicen, sí, te presto, pero entonces a cambio, mm, Las la garantías. garantía es tu Ujú, casa, ¿no? ujú, Y tu casa vale mucho más de lo que tú estás pidiendo, ¿no? ujú. Entonces ahí puede haber este tipo de desigualdad, ¿no? Y en los temas, hablabas, magistrada García Villegas, sobre equidad e igualdad y hace unos momentos. ¿A qué te refieres con equidad y a qué con igualdad? La igualdad pareciera simplemente poner a las partes en una condición simétrica. La Sí. equidad toma en cuenta las diferencias también. Mm, Hay grupos en situación de vulnerabilidad que lo contempla la propia ley como personas adultas mayores que están mm, realmente algunas porque hay una autonomía regresiva. Si bien es cierto, no toda persona mayor de 60 años está en situación de vulnerabilidad, lo cierto es que toda persona mayor de 80 u 85 años que llega a esa edad está en situación de mm, vulnerabilidad. ujú. Entonces van perdiendo los sentidos poco a poco, la agudeza también mental va disminuyendo y requieren un trato especial.
Sí. Niñas, niños y adolescentes, ellos tienen una autonomía progresiva y son personas en desarrollo y se les tiene que cuidar, que Ujú, tengan un sano desarrollo y no se les tiene que lastimar ni ujú, maltratar, porque entonces llegan a la adultez lastimados. ujú. Personas que forman parte de un grupo o comunidad indígena de los pueblos originarios. También en ocasiones hay discriminación por condición racial o Ujú. por origen étnico y hay que tomar en cuenta. La ley contempla que la mediación y los mecanismos alternativos con los pueblos originarios también tienen sus particularidades en términos del artículo segundo de la Constitución. Pero entonces, siempre tiene que haber condiciones de equidad Sí, y sí. sobre todo cuando una de las partes forma parte, valga la redundancia, de un grupo en situación de Ujú. vulnerabilidad y la otra parte no, y evitar esa Se debe asimetría. mediar también con esa perspectiva, Ujú. ¿no? De Sin duda de niñez, de adultez mayor, de derechos ajá, humanos en general, de personas con discapacidad ujú. Y de origen para, étnico. quienes, quieren ser facilitadores, hablábamos de, la gente puede acudir a lo público o a lo privado, pero la certificación, ¿quién la da? ¿También puede ser pública o privada? No, ahí cómo funciona o cómo debe funcionar. Como está regulado en la actual Ley General de Medios Alternos, es solamente a través de instituciones públicas Exacto. y Ujú, solamente a través de ese instituto que va a depender del Poder Judicial de la Federación, ujú, en donde se van a garantizar mínimos de preparación de las personas facilitadoras. ujú, Es muy importante que todos ellos se tienen que preparar en materia de derechos fundamentales, derechos humanos. No solamente pueden ser abogados, también de otras ciencias sociales, ¿verdad? Como sociólogos, antropólogos, muy destacadamente psicólogos, ¿verdad? ujú, Antropólogos sociales, todos ellos que tienen esa clara orientación hacia las prácticas humanistas, ¿verdad? sí. Entender el comportamiento de las personas y tratar de aprovechar ese conocimiento para conducir la reconstrucción de la relación. Todos ellos, desde luego, se tienen que capacitar en temas de derechos humanos que marca el artículo 1, último párrafo de la Constitución, y me parece que ese es el punto al que se refería la magistrada Paula María cuando hablaba de esas que se han calificado como las categorías sospechosas, ¿verdad? Sí. El tener algunas situaciones que por razón de raza, de nacionalidad, de género, pues colocan a personas en una situación de especial vulnerabilidad y Ujú, que desde luego hay que actuar no en una perfecta igualdad, sino reconociendo las asimetrías, ujú, ¿verdad? Para poder fortalecer y dar una protección reforzada a quien tradicionalmente lo requiere, ¿verdad? Incluso por estereotipos de género, en que ujú. tradicionalmente las mujeres, las personas con discapacidad, pues han estado relegadas de la participación social, en lo económico, ¿verdad? Entonces, corregir todas esas asimetrías también es función Mm. del facilitador. Me parece muy importante lo que nos comentas, magistrado, para también tener la seguridad de, de que vamos a tener facilitadores, personas profesionistas, profesionales, capacitadas, en todos estos temas y estar muy pendientes porque, pues bueno, evitar lo que también se había planteado, ¿no? De que lleguen personas no honorables o con ciertas intenciones que puedan ahí aprovecharse de una situación de conflicto, ¿no? Así es. Entonces, nada más el Sí. Poder Judicial de la Federación a través de este instituto. ¿Y cuándo va a estar el instituto? A ver, O sí, los sí, poderes magistrada. judiciales locales. Locales. Ya en las Ah, entidades federativas, como tienen un avance en esto, normalmente ujú, sus centros o sus institutos de justicia alternativa, de mecanismos ujú, alternativos para resolver controversias, o también en otros estados se llaman, como en Jalisco, Instituto de Justicia Alternativa, ujú. ellos certifican junto con el Poder Judicial, o sea, forman parte del Poder Sí. Judicial de la entidad federativa
Este instituto o centro a nivel federal Ujú, tendría que estar a partir del 26 de enero, que se publicó la ley, ujú, el Poder Legislativo le otorgó 180 días al Poder Judicial en este diálogo que existe entre poderes públicos, también de buena fe, ujú, que tiene que existir para que la República pueda transitar a través de las décadas y a través de los distintos siglos, vamos en el primer cuarto del siglo XXI. Entonces, tiene que haber relaciones armónicas entre poderes públicos igualmente de respeto, mm, pero el poder legislativo le indica en los transitorios al poder judicial que tiene que en 180 días cumplir con la ley, mm, en lo mm. que te digo, diálogo entre Sí. poderes. Y debe existir la voluntad con los límites que hay en el presupuesto para que se ejecute esta obligación legal, porque a su vez deriva de una obligación constitucional del artículo 73 y el artículo 17 constitucional y de una sentencia de la propia Mm, Corte, mm. de una omisión legislativa que ya había porque había un retraso. Hubieron cinco, esta es la sexta, la que se publicó, cinco iniciativas previas de leyes generales de mecanismos alternativos. Había muchos intereses atrás. No había transitado, no había podido No, transitar. porque había quienes no querían estar certificados, había quienes querían que fueran extranjeros, había quienes querían que hubiera arbitraje comercial asimétrico en términos de tecnologías de la información, que en China estuviera en un momento y que prendieran la computadora en México. Mm, Había quienes querían que se les certificara en centros privados de mm, justicia, llamémosle, de clases de justicia alternativa. Entonces se tuvo que ir conciliando qué sí se podía y qué no se mm, podía. mm, No se pueden extranjeros, pero sí personas con doble nacionalidad. No se puede que certifique en centros privados, mm. pero sí se puede que den clases. No, Okey. sí se puede la mediación, evidentemente, que exista en tecnologías de la información, pero tiene que ser no asincrónica, sino Mm, sincrónica. mm. Entonces, fue una construcción interesante, compleja, para se pudiera conciliar todos esos intereses. En 180 días se tiene que cumplir con el diálogo entre poderes Okey. públicos. Sí, entonces hay 180 días, eh, ¿hay presupuesto ya destinado suficiente? ¿Cómo vamos ahí? Yo creo que ese es el reto para las autoridades que dirigen el Poder Judicial de la Federación, hacer lo más posible con lo que se tiene disponible. Sí, Lógicamente, si esta ley se publica en enero de 2024, donde el presupuesto de la institución fue asignado desde diciembre del año anterior, sí, pues no se tenía esta previsión. contemplado. Entonces, el reto será precisamente pues redirigir algún recurso dentro de las posibilidades que el presupuesto permite, ¿verdad? Para cumplir. Y como algún presidente de la Suprema Corte lo decía, donde hay la voluntad de ejercer la justicia, allí está esta institución para Okey. impartirla. Y a mí me gustaría, en el contexto en el que estamos, se aprueba esta ley el 26 de enero del 2024, en un momento, además de mucha efervescencia, año electoral, mucha efervescencia política, en donde se dicen muchas cosas, y entiendo que el Poder Judicial de la Federación y los poderes judiciales en general no son poderes tan cercanos a la gente en en el entendimiento del día a día por los conceptos que manejan, pero sí muy cercano en lo que nos impacta diariamente. Y en ese sentido, pues también conocer los esfuerzos que se han hecho, las personas que participan, la trayectoria que tienen y todo lo que han tenido que recorrer para poder, por ejemplo, hoy tener una ley general de mecanismos alternativos de solución de controversias. Magistrado, creo que eso es importante porque
porque en el Poder Judicial de la Federación hay personas muy valiosas y el llegar a ser magistrada y proponer esto, yo no sé qué ha implicado, magistrada Paula. Sí, qué interesante. Escuchaba cada palabra y paralelamente pensaba en lo que estás comentando, Elisa, ahorita, la popularidad o no que tiene una persona juzgadora. Ujú, Hablaba de la complejidad de la naturaleza humana y en ocasiones se ven verdades paralelas. Las personas dan respuestas o actuar que sea lo menos doloroso posible. Entonces hacen versiones que están paralelas a una verdad material. Sin embargo, se van desvelando en el juicio. Le pueden dar a su abogada o a su abogado y dicen, no, es que esto sucedió aquí, porque ellos mismos ya se mm, justificaron frente a sí mismos, frente a su familia y frente a la sociedad. mm, Como ellos ya tienen esta justificación y esta versión que a veces internalizan que no coincide con la realidad mm, original. mm, Entonces, cuando llega un fallo desfavorable que desveló, que le quita el velo a la verdad paralela, ellos ya están enojados. sí, En un juicio, la mitad queda contento de las personas, que es quien gana, y a veces no queda satisfecho con la justicia, simplemente dice, me dieron una razón que yo tenía, que mm, de por sí tenía. Y la otra mitad invariablemente queda enojada. sí, Eso hace que la persona juzgadora no sea popular, mm, porque esta verdad paralela para quien pierde es que no era así, es que fue así, así y así, es que hay algo atrás en el comportamiento del juez, mm, porque ellos ya se habían justificado sí, y ellos no quieren que se desvele lo que ellos ya tenían oculto sí, en algunas ocasiones. Pero así es la justicia. A la mayoría de las personas juzgadoras nos gusta nuestra función porque nos sentimos útiles mm, socialmente hablando. Y en la medida en la que nuestra credibilidad derive de nuestra congruencia y de nuestra consistencia, que las partes ya sepan este asunto por cuestión meramente y estrictamente de turno le cayó a este juzgador o juzgadora o este magistrado y que ya digan, uff, ya sé cómo va a resolver. Para bien o para mal, gana la justicia mm, también, porque ya saben que, claro que un juzgador y una juzgadora se va adaptando a la realidad social, a las necesidades y a las condiciones que existen, como la crisis climática, como la sobrepoblación, como la falta de empleo y como todas esas presiones, los cambios generacionales, las tecnologías de la mm, información, todos estos cambios te vas adaptando como persona juzgadora, pero la esencia en la consistencia con las adaptaciones está presente y eso da enorme tranquilidad porque con ello se gana credibilidad. Los justiciables y las justiciables saben eh, quiénes de sus juzgadores y quiénes no también, ujú. que son muy pocos, son de una rectitud a prueba de fuego. Sí, Y, y, y además, ahorita también comentando esto, me parece muy, muy importante esa cercanía en todo momento y creo que, por ejemplo, en el tema de los mecanismos alternativos de solución de controversias, el contacto debe ser directísimo entre el mediador y las partes. Y en ese sentido también lo que está detrás de la persona que está mediando o de la persona facilitadora que es y será en este caso el Poder Judicial de la Federación. Sí, desde luego, en ese sentido de la inmediatez entre que la persona que encarna esta forma de justicia y quienes se encuentran involucrados en el conflicto es muy importante. Básicamente, tratándose de autoridades del Ejecutivo, es muy difícil que un ciudadano o ciudadana
llegue a una entrevista con un secretario de Estado o Ujú. con el presidente de la República. Sin embargo, tratándose de los jueces, sí se da esta relación cercana, Mm, pues porque existen las audiencias en sí. donde de viva voz se escucha las intenciones, las pretensiones de las partes y se dicta la sentencia en esto que se ha llamado el deductivismo judicial, que tiene que ver con escuchar ambas verdades de la parte actora y demandada y contrastarlas con la posibilidad de prueba para Mm, poder definir un conflicto. Pero ujú, esta solución siempre viene desde afuera, resulta impuesta. Y es lo que la magistrada Paula María nos dice, la justicia tradicional polariza sí. porque existe un vencedor y un perdedor y no permite todos esos puntos intermedios que sí se logran, según se ha vislumbrado, a través de los medios Ujú, alternos. ujú, Entonces, que la solución nazca de la voluntad de quienes se encuentran inmersos en el conflicto, que se acerquen a un justo medio, que mm, hagan esas mutuas y recíprocas concesiones y no se vayan con todo, pero tampoco se vayan sin nada. Entonces, que puedan continuar. Y en ese sentido, eh, lo rescatable de toda esta plática es el concientizar a la gente ujú, de que así como en su entorno cercano se genera el problema, también de su propia intención puede generarse la la solución. solución. Ujú. Les agradezco nuevamente el haber estado con nosotros, el poder platicar sobre algo, yo decía, nuevo, ha estado en los estados, pero ahora tenemos ya esta ley general en donde a nivel federal vamos a tener esta oportunidad y me imagino que será algo que va a ir creciendo y se va a ir transformando y se va a ir enriqueciendo porque pues está arrancando prácticamente, aunque la experiencia de la mediación ya exista en el Poder Judicial Federal y en los estados, pero esto va a ser algo totalmente nuevo y va a abrir posibilidades que yo creo serán muy afortunadas para la ciudadanía, para las personas, ¿verdad? Y espero que así sea, y también para los juzgadores, para las juzgadoras. Magistrada Sí. Paula García Villegas, muchas gracias por haber estado A aquí ti, con Elisa, nosotros. es un placer. Y Siempre mucho un éxito en placer. todo lo que venga. ¿Estarás dando seguimiento a esto Sí, sin duda. básicamente? Sin duda Sí, es de mi interés porque yo amo al Poder Judicial y a las personas justiciables me debo a ellos sí, también y a ellas. sí. Y sí quiero que la justicia sea cercana a ellos y a ellas, particularmente a quienes están en una situación de Sí, vulnerabilidad. Sí, sin duda, le sí. daré seguimiento. Sí, Magistrado Víctor Mota, muchas sí. gracias. También estarás de lleno en este tema y además, pues me imagino que necesitarán toda la experiencia de quienes conocen y han caminado para que la ley sea realidad, ahora que empiece a aterrizar con lo que se tiene que hacer, como el instituto, por ejemplo. Sí, Elisa, con todo el compromiso y desde luego también con un reconocimiento a todas las personas que ya se dedican desde principio de siglo a esta actividad. Hay muchas generaciones, tanto en el Centro de Justicia Alternativa de la Ciudad de México como en las entidades federativas, donde se han formado, se han certificado y ejercen esta función tanto desde la mediación pública como de la privada Ujú. y dan soluciones que son útiles a las personas. Entonces, mi reconocimiento para ellos. Pues mucho éxito, muchas gracias Sí. y además ojalá podamos seguir charlando para ir viendo cómo va avanzando eh, todo este tema y que espero las personas tengan al alcance de la mano este tipo de herramientas, este tipo de leyes que ahora nos cobijan desde el Poder Judicial Federal. Muchísimas gracias, magistrada, magistrado. Muchas gracias, Elisa. Gracias por habernos acompañado.